Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Deca Gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un video con una guía para principiantes, para todos aquellos que no tengan muy en claro qué deben hacer para sacar el mejor beneficio en el juego Empire Mobile, bien, de la empresa IGG, que es este juego nuevo que nos ha llegado hace poquito. Bien, vamos a estar tratando 10 puntos, pero primero quiero invitarlos a que se suscriban al canal, den like y compartan el video para que llegue una mayor cantidad de jugadores, todos aquellos que tengan dudas de cómo hacer ciertas cosas, y bueno, se las estaré trayendo en este video. Vamos a estar mencionando los puntos que vamos a tratar en esta oportunidad. El primero sería punto 1, crear cuenta nueva, o sea, les voy a estar diciendo cómo crearse una cuenta nueva en el último reino. Cómo ver en qué reino estamos actualmente. Punto 2. Punto 3. Unirte a una alianza activa. Esto es algo muy importante. Punto 4. Mejorar tu castillo. Es un edificio vital que tenemos que tener en cuenta. Punto 5. Mejorar la embajada. Otro edificio muy importante. Punto 6. Mejorar la academia e investigar las tecnologías allí. Punto 7. Reclutar las tropas. Punto 8. Hacer las misiones, que les digo así, y los eventos. Eso nos va a ayudar muchísimo. El punto 9, mejorar tu nivel VIP, nos va a estar dando muchísimos beneficios el hacer esto. Y punto 10, vamos a estar hablando un poquito sobre los héroes en Empire Mobile. Bien, espero que les guste la guía y les sirva muchísimo. Lo primero, el primer punto, es cómo crear una cuenta nueva. Bien, vamos a ir a nuestro avatar, ahí a lo que es la parte de ajustes, cuenta. Aquí le vamos a dar cambiar de cuenta y aquí podemos iniciar sesión, y ya con la que tenemos linkeada, bien, podemos crear una cuenta nueva. Vamos a continuar y le ponemos aquí crear un IGG ID nuevo, y ahí nos va a crear una cuenta nueva en el servidor o en el reino más nuevo. Si no, lo que pueden hacer también es volver aquí, iniciar sesión, y poner usar otro IGG account. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es registrarnos con otro headmail nuevo, y van a poder jugar con dos cuentas al mismo tiempo. Por ejemplo, van a poder tener una cuenta principal y una cuenta granja, que luego se van a poder pasar recursos, y eso les va a resultar de muchísima utilidad. Vamos al segundo punto, cómo saber en qué reino estoy. La forma que yo encontré es dándole aquí donde están las coordenadas, y aquí este número es el reino. Bien, estoy en el reino 3 y las coordenadas son 764, 116, que son las que van a aparecer aquí. Bien, eso es a tener en cuenta para saber en qué reino están. Ya saben cómo crearse una cuenta nueva en este reino. Ahora vamos a hablar del punto, uno de los puntos más importantes, unirse a una alianza. Bien, unirse a una alianza. La alianza tiene que ser una alianza fuerte y activa. Esto porque la alianza, si es fuerte o pertenece a una familia con alianza fuerte, por ejemplo yo estoy en la alianza LHL2, pero es familia de la alianza LHL, que es la top 3. Fíjense en el poder que tiene, muy pocas alianzas se van a querer meter con ellos. Entonces, con eso van a estar protegidos siendo jugadores nuevos y de menor poder. Bien, muy pocos jugadores van a animarse a atacarlos. Por eso es muy importante unirse a una alianza top o a una de sus alianzas de la familia o academia. ¿Qué beneficio nos va a traer unirnos a una alianza? Primero, vamos a obtener ayudas, que la ayuda lo que hace es reducir el tiempo de construcción, de investigación y de curación de las tropas. Esto es muy importante porque lo que va a hacer es reducir el tiempo que va a demorar un edificio en construirse, una tecnología en investigarse o las tropas en curarse. Y esto es muy pero muy importante. Bien, es algo muy bueno a tener en cuenta. Otra cosa es que podremos donar recursos a una tecnología que van a estar marcando los oficiales o el líder de la alianza. Vamos a realizar donaciones de un tipo de recursos, y con ello lo que vamos a hacer es dar la posibilidad de que el oficial o el líder la mejoren, y nos va a estar dando una bonificación a nosotros o a la alianza. Por ejemplo, en este caso vamos a recibir, o sea, vamos a tener una mejor ayuda, porque
va a estar dándonos una mejor reducción del tiempo de construcción, investigación y sanación de las tropas. Bien, eso es muy útil para nosotros. Luego aquí tenemos el territorio de la Alianza. Este es el edificio principal de la Alianza, fortaleza de la embajada. Bien, y luego vienen las banderas. Esto es muy importante porque podemos capturar lugares sagrados, por decirlo de una forma, lo cual nos va a estar dando bonificaciones a toda la Alianza, que pueden ser de distintos tipos. Luego tenemos la tienda, en la cual los oficiales o el líder, bien, de la Alianza pueden poner artículos que van a estar comprando y los pueden poner a la venta para que nosotros también los compremos, y esto es completamente gratis para nosotros porque esta moneda es gratis, es free to play. Luego tenemos regalos, que aquí por matar monstruos en el mapa o porque otros jugadores que pongan dinero compren paquetes van a aparecer regalos que nosotros podemos reclamar y nos van a estar dando artículos que nos van a ser de muchísima utilidad a nosotros. Luego aquí tenemos Reino Divino, que no está bien claro qué es todavía. Y aquí tenemos lo que es la guerra, que aquí aparece todo lo que son las congregaciones, las marchas, todo lo que haya en el mapa, todo lo que tenga que ver con las guerras, la batalla. Todo eso estará apareciendo aquí, lo estaremos viendo. Bien, no quiero como quien dice centrarme demasiado porque si no se me hace muy largo el video. Luego tenemos el otro punto, que es mejorar el castillo, que es prácticamente el castillo, es el edificio más importante de nuestra ciudad. Esto porque el castillo determina primero el nivel al cual podemos mejorar a los otros edificios de nuestra ciudad, y también va a estar determinando el número de colas o marchas que podremos enviar a la batalla, a recolectar o a reforzar a otro jugador. Bien, aquí por ejemplo en nivel del castillo 10 puedo enviar 2 marchas. Nivel 11 puedo enviar 3 marchas, perdón. Nivel 5, 2 marchas. Nivel 11, 3 marchas. Nivel 17, 4 marchas. Y nivel 22, 5 marchas. Que son las tropas que verán aquí. Bien, tengo una de 2 ahora. Y cuando tenga el máximo, ese nivel 22, voy a poder enviar 5 marchas o 5 héroes con tropas al campo abierto a combatir, a recolectar o a lo que necesite hacer. Bien, eso es lo que determina el castillo. Y también lo que les decía, que si un edificio lo quiero mejorar, el castillo tiene que estar a un nivel superior. Si yo quiero mejorar la academia a nivel 10, mi castillo tendrá que estar a nivel 11. Por ejemplo, acá vamos a mejorar algún edificio que otro. Luego, lo que sería mejorar la academia, perdón, mejorar el castillo, mejorar la embajada. La embajada es el segundo edificio más importante porque es el edificio que determina la cantidad de ayudas que puedo recibir, lo cual me va a beneficiar muchísimo porque va a reducir, ya como les dije, el tiempo de construcción, investigación y sanación de tropas. Y esto me ayuda muchísimo en varios aspectos. Bien, eso es muy bueno y acelera mucho lo que es mi progreso y mi aumento de poder. Luego lo que tenemos es el tema de mejorar la academia e investigar tecnologías. Bien, la academia es muy importante subirla porque nos va a estar dando acceso a tecnologías muy importantes, tanto a nivel económico como a nivel militar. A nivel económico va a acelerar la recolección de ciertos recursos o la construcción de edificios y otras cosas más. Y al nivel militar va a estar determinando el ataque y la defensa de las tropas y también el desbloquear tropas de mayor o mejor nivel. Por ejemplo, yo aquí tengo las tropas de nivel 2 ya desbloqueadas y estoy por desbloquear en algún momento el cañón de hierro, que es la tropa de nivel 2 de las máquinas de asedio. Bien, que van a causar más daño y va a llevar más recursos y muchas cosas más podremos hacer con esas tropas de mejor nivel. Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí tengo el combatiente armado, que es la infantería de nivel 2. Es muy importante. Luego, reclutar tropas. El tener estos edificios reclutando tropas tanto como podamos o el mayor tiempo posible. Por ejemplo, si podemos estar entrenando tropas 24/7 es lo mejor, porque el tener un gran ejército nos va a permitir combatir y estar en guerra más tiempo. Como ustedes saben, las guerras en este tipo de juegos
se ganan por quien se rinde primero al perder una mayor cantidad de tropas y al perder recursos. O sea, si no tenés recursos suficientes para sanar tus tropas y perdés tus tropas, no vas a poder seguir combatiendo y te vas a tener que rendir y perder la guerra. Así que las guerras son por desgaste, como quien dice, en este tipo de juegos. Misiones, yo le digo misiones, pero son estas: búsqueda principal y búsqueda secundaria, que esto, el realizarla, es muy importante porque nos está dando recompensas adicionales que nos van a beneficiar muchísimo. Lo mismo pasaría con estos cofres, o sea, con estas misiones también, porque cada ciertos puntos nos va a estar dando un cofre adicional que nos puede dar muy buenas recompensas, bien, y nos van a ser muy pero muy útiles. Luego tenemos lo que son los eventos, que también es muy bueno que los hagamos porque los eventos nos van a estar dando también muy buenas recompensas que nos van a estar ayudando muchísimo. Muchos de estos eventos van a ser completamente free to play y vamos a conseguir recompensas que de otra forma no obtendríamos y nos pueden estar dando una muy buena ventaja sobre otros jugadores que no lo hagan. Por ejemplo, luego tenemos el punto 9, mejorar el nivel VIP. El nivel VIP es algo muy importante también y es una inversión a largo plazo, porque mejorar el nivel VIP nos da bonificaciones que una vez que las obtenemos son permanentes. Por ejemplo, voy a estar construyendo un 10% más rápido al tener mi nivel VIP a 6 que otros jugadores que, si no lo tienen, van a hacerlo más lento. Bien, esto es una inversión a largo plazo que tienen que tenerlo en cuenta. Y al tener nivel VIP 6 voy a estar desbloqueando mi cola de construcción, o sea, la segunda cola de construcción, lo cual me va a permitir construir edificios el doble de rápido, porque voy a construir 2 edificios en vez de 1 a la vez. Y también nos van a estar dando estos cofres que, por ejemplo, me está dando insignia del héroe Elite, y al seguir subiendo voy a conseguir insignias del héroe épico y más adelante insignias del héroe legendario, lo cual esto me lo va a estar dando todos los días y por eso les digo que es una inversión a largo plazo. Me va a permitir mejorar cada uno de mis comandantes legendarios o épicos o raros. Bien, por eso es muy importante que mejoren su nivel VIP. Luego, las recomendaciones que les puedo dar con los héroes, que sería el punto 10 y final, bien, es que a los héroes le mejoren su estrella luego de mejorar su primera habilidad a 5. O sea, cada habilidad la tienen que mejorar en 5. La primera habilidad la mejoramos a 5. Mejoramos su estrella, desbloquea su segunda habilidad. Esta segunda habilidad la mejoramos a 5. Desbloqueamos su tercera estrella. Y todo así hasta conseguir su habilidad de moral, que es la última habilidad que se desbloquea cuando mejoramos las 4 habilidades anteriores a 5. Bien, y eso es muy pero muy importante, sobre todo con los con los héroes legendarios, porque sus esculturas van a ser muchísimo más difíciles de conseguir. Y si subimos y desbloqueamos todas las habilidades, luego me imagino que se van a estar subiendo de forma aleatoria y quizás no vamos a estarle sacando el mayor provecho o beneficio a nuestro oficial o héroe, a nuestro héroe. Bien, por eso esto es algo a tener en cuenta. Subir a 5, subir de nivel, desbloquear su segunda estrella, desbloquear su segunda habilidad, subirla a 5 y todo así hasta que tengamos todas las habilidades en 5 y se desbloquee la habilidad de moral. Bien, esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, tendrán que elegir un comandante. Por ejemplo, los legendarios, que son más complicados, elegir un comandante dependiendo de la tropa en la cual se quieran especializar. Si deciden ser ser un jugador que se quiere especializar en la tropa de arqueros, lo mejor sería, como quien dice, especializarse en este tipo de comandantes, oficiales. Si se quieren especializar en lo que son las tropas de infantería, este tipo de oficiales. Si lo que es en caballería, este tipo de oficiales o héroes, y así, porque me imagino que la caballería debe ser más fuerte que los arqueros deben ser más fuertes que la infantería, y la infantería debe ser más fuerte que la caballería, y todas las tropas son más fuertes que
las unidades de asedio, como en todos los juegos de este tipo. Tenemos ese círculo vicioso, así que debemos ver qué tipo de unidades queremos, en las que nos queremos especializar, y ahí elegir algún tipo de comandante para no estar tratando de subirlos a todos, porque es imposible, me imagino que va a ser imposible que los legendarios, por lo menos al corto plazo, logremos maxearlos a todos y sacarles el mayor beneficio a todos los legendarios. Con los épicos, por supuesto que a largo plazo va a ser posible que los tengamos todos completamente subidos y maxeados, y bueno, no va a ser nada difícil, ni que hablar los comandantes u héroes del tipo raro. Bien, espero que les haya gustado, que les haya servido el video. Si es así, suscríbanse al canal, den like y compartan. Nos estamos viendo en futuros videos. Esto fue otra guía, otro video de DK Gamers. Hasta la próxima, que tengan un buen juego. Muchísimas gracias.